¿Qué tal, amigos de CF Moto México? ¿Cómo están? Pues estamos llegando cargaditos desde China con muchísima información. ¿Por qué? Porque hubo muchas novedades en este evento que es el CF Moto Day, el evento que hace CF Moto cada año, donde presenta todas las novedades de lo que vamos a estar viendo en los próximos meses. Y una de las que más se ha hablado en este evento es 675 SR. Esta motocicleta que está generando, no sé si la misma o más expectativa que la 450 MT, porque como saben ustedes, cuando la 450 MT fue presentada en el EICMA, se generó toda una ola de videos, de comentarios y de expectativa. Ahora con la 675 SR, que ya la pudimos probar, ya la pudimos tener en primera persona, ver todos los detalles con los que viene. Estos 94 caballos a 11,000 revoluciones. Créanme que este motor tricilíndrico y toda esta plataforma tricilíndrica va a ser uno de los lanzamientos que CF Moto va a llamar más la atención de todo el mundo. Además, esta nueva estética mucho más agresiva, estos alerones que yo les consideraría más canales de aire, que le dan un aspecto muy deportivo, muy rudo. Y créanme, el sonido es algo que los va a volver locos. Ya tuvimos oportunidad de probarla un día antes. Y si quieren escuchar un pedacito, miren, escuchen este video. CF Moto, como saben, además de motocicletas, fabrica vehículos 4x4 de grandes capacidades. Para eso les quiero platicar de este caso particular, que es la nueva generación de C-Force 850 Touring. Acaba de sufrir un cambio total. Más del 70% de esta nueva cuatrimoto, de esta nueva C-Force, ha sido rediseñado. Se rediseñó la electrónica, se rediseñó el CVT, se rediseñó el motor, el chasis. Obviamente tiene un nuevo diseño exterior con estos faros y esta cara un poco más ruda que la generación anterior. Les digo, tiene un nuevo performance, la nueva pantalla 8 pulgadas MMI con CarPlay y toda una serie de cambios que la hacen una competidora muy seria en el mercado de las cuatrimotos, C-Force 850. Pero todo lo que yo les pueda decir de esta nueva generación, pues se va a quedar solo en palabras. Lo importante es que alguien experto en la materia pueda probarla y llevarla al extremo. Por eso, Charlie Herrera, un experto en todo el tema de 4 ruedas, de rutas off-road y de rutas extremas en México, se la llevó al Mexiquillazo. Como ustedes o los conocedores de todas estas rutas que hay en México saben que el Mexiquillazo es una de las rutas más exigentes. Y la C-Force 850 Touring se comportó a la altura, inclusive dejando a otras competidoras en el camino. Entonces, muy pronto van a estar viendo aquí en las redes sociales de CF Moto y también en el canal oficial de YouTube toda la experiencia y todo lo que vivió Charlie Herrera a bordo de esta 850, que como les digo, si ya tuvieron una 850 de la generación anterior, olvídense de esa motocicleta porque esta es totalmente nueva. Tanto la 850 como la 1000 sufrieron una actualización completa y actualmente son una de las competidoras más serias del mercado de cuatrimotos en México. Otro de los modelos que pudimos probar y que también muy pronto vamos a tener en México es el regreso triunfal de CF Moto a los scooters. Si nos vamos un poco atrás en la historia de CF Moto, allá 1989, 1991, CF Moto empezó a fabricar, primero que nada, scooters. Scooters refrigerados por aire, refrigerados por líquido, y es ahí donde CF Moto se empieza a consolidar como un fabricante serio de motocicletas. Entonces, ahora CF Moto regresa con este nuevo scooter que tiene unas líneas de diseño espectaculares, que es el 150 SC. Son 15 caballos, pantalla TFT, alarma, llave de presencia, un diseño espectacular. Pronto lo vamos a tener en México y ahorita están viendo algunas de las imágenes porque la verdad es que créanme que este scooter enamora desde que lo ves. Tuvimos oportunidad de probarlo nosotros en la fase previa antes del lanzamiento porque nos enviaron un prototipo para que pudiéramos probarlo y dar nuestras opiniones y la verdad es que créanme que este scooter va a sorprender y va a poner un precedente en el mercado
Porque la mayoría de los scooters que se venden en el mercado no tienen tecnología, no tienen seguridad, no tienen ABS, no tienen algunas cosas. Y créanme, este 150cc viene a revolucionar el mercado de los scooters en México. Y de las novedades que están por entrar al mercado mexicano son dos, muy esperadas por todos. La primera de ellas es Papio XO Racer o Papio XO 1. Es esta motocicleta de 125 centímetros cúbicos con este diseño neorretro tipo café racer espectacular, cargada de tecnología, porque tú la imaginas como una moto 125, pero tiene ABS, tiene inyección electrónica, tiene un tablero análogo digital, un tablero híbrido muy bonito, y la verdad es una motocicleta que te va a destacar del resto. Viene en 3 colores, viene en blanco, viene en un color verde y en un color rojo, que es la que ya se ha hecho popular en redes sociales y en todas las publicaciones que hemos visto por internet. Entonces, muy pronto ya va a estar con todos los distribuidores de CF Moto del país y pronto la van a poder consultar ya en la página web oficial de CF Moto. La otra deportiva que fue presentada fue la 500 SR, este nuevo motor de 4 cilindros de CF Moto también, que es toda una belleza, desde cómo se escucha, la estética de la motocicleta. Son 78 caballos a 12.500 revoluciones. Créanme que también esta motocicleta ha llamado mucho la atención. Este diseño neorretro es una de estas líneas de diseño que CF Moto ya ha tenido en otros modelos. Toda la línea de 700LX tenía estos aires neorretro. La Papio XO también, que próximamente la vamos a tener en México, también tiene esta línea de diseño neorretro. Y ahora con la 500 SR, con estas 2 tomas de aire espectaculares que tienen remembranzas a motocicletas de los 80s, pues bueno, esta nueva motocicleta también es una de las que está siendo muy esperada ya en México. Muy pronto la vamos a tener ahí. También tuvimos oportunidad de probarla y créanme, es una delicia esa motocicleta. Tiene control de tracción en 2 modos, control de tracción desconectable, damper. Una ficha técnica que en próximos videos ya les vamos a estar dando completa de ambas motocicletas, pero miren, si quieren enamorarse un poco más de esta 500 SR, escuchen cómo suena este motor. Y el otro modelo también muy esperado por todos ustedes es la nueva 450 CLC Bover. ¿Qué quiere decir Bover? Básicamente la versión de un asiento. Es la plataforma de 450 CLC que ya conocemos, pero para un pasajero. Esta viene configurada en 2 colores. Viene en un color negro con el asiento en color piel y una versión color hueso con algunos detalles, unas líneas y el logo más o menos en un estilo retro. Entonces, esta nueva 450 CLC Bover viene a integrarse a la ya conocida 450 CLC de 2 asientos y ahora la 450 CLC Bover. Entonces, ahí ya vas a poder decidir tú realmente cuál es el estilo que más te gusta. Si te gusta salir solo, si te gusta hacer las rutas solos, tienes la versión Bover. Si te gusta salir con tu novia, con quien vayas, tienes la versión CLC de 2 pasajeros, que también ya hay una línea de accesorios de CF Moto, también que puedes poner maletas, respaldo, puedes ponerle varios accesorios pues, para complementar mejor tu experiencia a bordo de la 450 CLC. Entonces, estos 2 modelos están próximos a llegar a todos los distribuidores CF Moto del país. La Papio XO Racer y la 450 CLC, la versión Bover. Así que espéralos, consulta la página oficial de CF Moto, porque ahí vamos a estar dando precios y disponibilidades en todo el territorio mexicano. Y otras de las novedades que estuvimos probando en este CF Moto Day, pero no el día de la presentación, sino un día previo, tuvimos acceso a las versiones finales de la 800 MTX. Ya pudimos probar. ¿Y qué va a ser la 800 MTX? Bueno, básicamente, ahora como conocemos la 450 MT, que tiene esta versión High Fender, Low Fender, que tiene un ADN mucho más para la tierra y mucho más adventure, bueno, ahora viene esta misma generación de motocicletas, pero en plataforma 800. Va a haber también una presentación High Fender, una presentación Low Fender. Ya pudimos ver algunos anticipados del diseño que presentaron en EICMA el año pasado.
ya estarán viendo aquí las imágenes. La verdad es que promete muchísimo esta nueva plataforma. ¿Por qué? Porque está comprobado que el segmento Adventure y el efecto que ha generado la 450 MT, al ser una de las motocicletas más vendidas no solo en México, sino en todo el mundo, bueno, ahora viene en la plataforma 800. Y ahí es donde realmente CF Moto se va a consolidar como un serio exponente de las motocicletas off-road, de las motocicletas para llevarlas al extremo. Estas fueron todas las novedades del mes de agosto, así que ya saben, si quieren estar al tanto de todo lo que va pasando con CF Moto y con los modelos que vienen, no olviden suscribirse en todas las redes sociales CF Moto-México, en el canal oficial de YouTube. Denle like, compartan, suscríbanse porque es bien importante, porque ahí es donde estamos publicando todas estas novedades. Y también pendientes de la página de CF Moto, porque en cfmoto.com.mx ahí vamos a estar publicando precios y disponibilidades, y ahí está todo el catálogo de distribuidores para que puedas tener muy pronto tu CF Moto.